Buenos días, espero que todos estén bien, donde quiera que se encuentre. Hoy vamos a hablar del tema de la libertad eh, y esperamos que sea de, de entendimiento, de conocimiento, mejor dicho, y que podamos, como siempre te he dicho, absorber lo bueno. Y, y si cualquier cosa que ustedes creen que no es adecuada, deséchelo, porque la palabra nos dice absorber lo bueno y desechar lo malo. Eso nunca se lo voy a dejar de repetir. Así que, pero antes de que desechen lo malo, lo que ustedes creen que es malo, búsquelo, no solamente porque inmediatamente se crean que es malo o porque no está de acuerdo, sino búsquelo. A veces uno tiene que esforzarse, tiene que esforzarse. Yo he oído otras predicaciones y me chocan algunas cosas y lo que hago es que le doy un vistazo, que le doy un chequeo y trato de entender por dónde viene ese predicador, porque acuérdense que cuando uno predica de la verdadera, de la mejor manera, de la manera correcta o perfecta de predicar es que uno se coja un día o 2 días o 3 días. Y no es que en este momento yo no los tengo los 2 o 3 días corridos y usted tampoco tiene 2 o 3 días para sentarse a oírme predicar por 3 días corridos. Eh, y uno trata de resumir la predicación, acortarla, pero siempre tratando de llevar el mensaje de Dios para su favor. Eh, una vez dicho eso, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Cristo Jesús, a entender tu palabra, Padre Santo, que seas tú poniéndome sabiduría en mi mente, Señor, en mi corazón, para que de esta forma yo pueda expresarme de la manera correcta. Te pido también, Señor, que seas tú, Señor, donde quiera que oigan este mensaje, que seas tú ayudándolos a procesar el mensaje, Padre Santo, y que ellos también, Cristo Jesús, puedan adquirir conocimiento, Señor, o que puedan adquirir clarificación, Cristo Jesús, en las cosas que hagan, que este mensaje traiga para aclarar dudas. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, Padre, que reina en los cielos hoy, mañana y siempre. Amén. La libertad, la libertad. Mis amados amigos, desafortunadamente la libertad se está escapando de nuestras manos poco a poco. No digo solo esto para nuestro país, sino en todo lugar, que no creen la verdadera libertad. No hablo de la libertad del mundo, yo no estoy hablando de la libertad del mundo, porque la libertad del mundo no tiene límites. Las personas hacen cosas y son cosas malas y las llaman buenas, y hay cosas buenas que le llaman ellos malas. Este, y encima de eso aplican no respetar al prójimo, a otra persona. Esa libertad no es la que estoy hablando. Estoy hablando de la libertad que Dios anuncia. La libertad donde hay que conocer que existe una línea fina entre uno y Dios, entre la iglesia y Dios, entre el cristiano y Dios. Eh, es como, por ejemplo, un ejemplo que le puedo dar es en el marco familiar. Está el padre, están los hijos. Los hijos muchas veces se puede bromear con los papás, pero hay muchas veces que uno puede bromear y no puede faltarle respeto dentro de la broma, porque ahí tiene que haber una línea fina. Uno tiene que saber que ese es mi papá, esa es mi mamá, y uno no puede cruzar esa línea. ¿Ve? Entonces, de la misma manera se aplica aquí cuando se está hablando de la verdad de Cristo, que hay una línea fina. Para que te puedas ubicar con el tema, trata de meditar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de uno ser libre. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, vamos a leer el otro versículo donde dice, Jesús dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es Jesucristo? La verdad. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor,
Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor como nuestro Salvador, entonces estamos aceptando la verdad. Entonces, Él como tal, que es la verdad, dice, cuando lo conocemos a Él, cuando entramos en detalles con Él, cuando entramos en, tratamos de estar íntimamente con Él, entonces vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre, significando que empezamos a tener conocimiento de la palabra y como toda la palabra es en base de Dios, de Cristo, entonces esa es la verdad. Y entonces ahí es que empezamos a ser libres, porque empezamos a ver la realidad de la vida, del mundo, de la existencia, de quién es primero, quién tiene prioridad, quiénes somos nosotros, cuál es el propósito de nosotros. ¿Ves? Todas esas cosas las empezamos a conocer. ¿Ves? Vuelvo y repito, esto es una cosa que es poco a poco, por ahí hay que dar un primer paso. Hay que saber quién es la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que seguir evangelizando, porque hay mucha gente que no sabe. Tenemos que evangelizar Jesús y diciendo que Él es la verdad, que Él es el camino y es la vida. Entonces, cuando esa persona conozca la verdad, entonces que va a comenzar a ser libre. Esto quiere decir que cuando nosotros nos entregamos totalmente a Él, el Espíritu Santo nos va a ayudar a adquirir conocimiento para seguir avanzando y progresando en los caminos del Señor. Ahora, ¿de qué verdaderamente nos hace libre inmediatamente? Cuando una vez que nosotros conocemos la verdad que es Cristo, que lo aceptamos, ¿de qué verdaderamente es que nos hace libre? Bueno, Él nos hace libre, claramente nos hace libre del pecado. No es que usted no vaya a pecar de nuevo, pero nos hace libre del pecado, porque nosotros nacimos pecadores y nosotros hemos pecado. Al conocer a Cristo, al aceptar a Cristo, la palabra dice que Él borra todos nuestros pecados. O sea, empezamos de cero. Entonces te dice, pero sí, pero es que vamos a volver a pecar. Sí, vas a volver a pecar. Pero vas a pecar, pero no es una cosa que tú planificas pecar. Si tú eres una persona que dice que aceptaste a Cristo como Salvador, pero tú planificas pecar, entonces verdaderamente tú no aceptabas a Cristo como Salvador. Los pecados que el cristiano tiene diariamente son pecados que tú no los planeas, son cosas que espontáneamente, como ser humano, porque sigues andando con la imperfección encima, peca, cae. ¿Cuál es la cosa mala que pecaste? ¿Cuál es la cosa buena que el Espíritu Santo te toca y te hace reconocer que tú estás mal y te hace, te juzga, por decirlo así, internamente, donde tú tienes que pedir perdón? Tú tienes que pedir perdón, sea primeramente al Padre y posiblemente a la persona. ¿Ve? Entonces, claramente nos hace libre del pecado. Nos hace, de seguro, nos hace libre de muerte, de la muerte, de la condenación. Porque si la persona que no acepta a Cristo como Salvador, esa es la recompensa, muerte, y es muerte eterna, es condenación. Es condenación. Yo lo siento, pero es que no tengo mejores noticias que esa. La persona que no acepta a Cristo Jesús como Salvador, la única recompensa que tiene es la muerte, y es muerte eterna, es la condenación eterna. Sin embargo, el que acepta a Cristo como Salvador tiene como recompensa, va a venir la muerte, pero después de la muerte tiene vida eterna. ¿Ves? No es que no hay otra. Eso es lo que dice la palabra, y eso es lo que dice, y eso es lo que es. No hay otra. ¿Ok? A la misma vez, nos hace libre de todas esas ataduras. Cuando uno está viviendo en el otro mundo,
Nosotros nos creemos que tratando de hacer mejor en la vida, tratando de ser mejor en todas las facetas, en educación, en economía, en cosas materiales, nos creemos que siempre vamos a alcanzar una felicidad. Y alcanzamos esa felicidad, pero es temporalmente. Luego de eso, ¿qué pasa? Volvemos a caer de nuevo. Y eso que se convierte, eso nos martiriza la vida. Eso va martirizando la vida, esa atadura. Hay como una atadura, una cadena. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros conocemos la verdad que es Cristo, inmediatamente ya eso pasa al pasado. Y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo que estar, si yo puedo lograr ser abogado, soy abogado, si puedo lograr ser doctor, soy doctor, si puedo comprar caro, tengo caro, si puedo, ¿cómo se dice? Invertir y hacer negocios buenos, puedo invertir, pero verdaderamente eh, eso no nos va a atar a nosotros de que, de que no sabemos dónde vamos a ir o dónde vamos a parar. ¿Ve? Cuando usted es cristiano y usted alcanza todas esas cosas que yo mencioné anteriormente y usted sabe, eso, todas esas cosas que usted logró y me dijo, siempre no lo va a martirizar de que ya lo consiguió y ya se cansó, sino que usted dice, yo conseguí esto y qué bien que lo conseguí, porque quiero seguir progresando. No es que lo hace infeliz, sino que usted sabe que lo hace feliz porque lo logró, porque se lo quiere dejar a los hijos, porque se lo quiere dejar a una institución sin fines de lucro, por lo que sea, por la comunidad, lo que alcance, lo que usted logra alcanzar, usted dice, a usted le da otros propósitos que no es para usted. Sin embargo, volviendo anterior a lo mismo, las personas que no conocen a Cristo se creen que logrando más metas, que lo va a hacer feliz, que lo va a hacer libre, cuando en realidad eso lo sigue atando porque después se cansa y dice, bueno, ya conseguí esto y qué. No, no, que sí. Ahora tengo que ir a tratar otra cosa. Y eso los mantiene en ese campo, aguantado a una atadura. Pero el fin de todo es que nosotros somos libres porque Él, Cristo, Jesús, hizo la obra en el Calvario. A Él le plació escogernos a nosotros para ser libres. ¿Okay? Él fue que escogió para que nosotros seamos libres. Ahora, ¿a qué se refiere la libertad de Dios? Aquí que vamos. ¿A qué se refiere la libertad de Dios? Aquí es donde yo le digo de la línea fina. Dice, la libertad de Dios se refiere a que ya nadie que lo ha aceptado como Salvador y Señor podrá estar atado al pecado, o sea, a lo que antes no nos permitía ser felices. So, si usted conoció al Señor, usted no va a estar atado al pecado, porque el Espíritu Santo se va a encargar de decirle a usted, esto está mal, tiene que dejarlo, tiene que dejarlo, tiene que dejarlo, tiene que dejarlo, tiene que dejarlo. Y eso es un proceso de día a día, día a día, mes a mes, y eventualmente usted va cambiando, va cambiando. Y ahí es donde entra la parte donde dice Jesucristo que para, para entrar al reino de Dios que tienes que nacer de nuevo. Y es dejando atrás todas las malas costumbres, todo lo malo, todo lo que verdaderamente el Espíritu Santo te dice que es malo, que es inapropiado. Va a coger tiempo, unos cogen 3 meses, otros le cogen un año, otros le cogen 5 años, otros le cogen 8 años, 10 años. No sé el tiempo. Cada caso es individual y solo Dios sabe qué tiempo es. Porque hay una cosa que dice la palabra de él, que comenzó la obra. Si usted aceptó a Cristo como Salvador, de corazón, de verdad, entonces ya usted pasa a ser hijo de Dios y dice la palabra que el que comenzó la obra en usted la ha de terminar. Y eventualmente va a terminar la obra en usted. También la libertad que hablamos de Dios es el conocer la verdad. Se refiere a caminar no conforme a las corrientes de este mundo, sino más bien bajo y conforme a la voluntad de Dios. Esa es la libertad que estamos hablando de Dios.
se refiere a que el Espíritu de Dios, su Espíritu, ayude a nuestro espíritu a caminar en niveles de luz y plenitud para la gloria de Jesucristo. Por otro lado, en muchas ocasiones, la libertad que Dios nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo viene a convertirse en un libertinaje. Y es aquí donde debemos hacer un alto a todo aquello que está lejos de agradar a Dios. Y más bien, lo que estás haciendo es que lo estás desagradando. Entonces aquí usted tiene que hacer un alto. Y usted hace un alto porque, si vuelvo y repito, si usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo se va a encargar de darle como una punzada. Entonces no puede ir por ese nivel, porque si usted va por ese nivel, entonces verdaderamente, vuelvo y repito, no aceptó a Cristo como Salvador. Es así de sencillo. Es A o B, o por el lado correcto o por el lado incorrecto. O empezó bien o nunca empezó. Es así de sencillo. Es así de sencillo. No hay que buscarle, no es una ciencia. Dice la palabra, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Le suena familia? ¿Le suena familiar esto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando se habla que todo me es lícito, no se refiere a que en Cristo no tenemos imposición de reglas a seguir. Pues Dios nos ha dotado de libre albedrío para que podamos elegir qué es lo que queremos, sea bueno o sea malo. Si Él nos ha dado ese libre albedrío. Lamentablemente, desde el principio, por medio de Abraham, se ha demostrado que el hombre como tal toma esa libertad que Dios le da para poder elegir, y desafortunadamente, la ha convertido o la convierte en pecado. Se podría decir con certeza que la humanidad no ha avanzado en esta área. Podemos decir que la humanidad no ha avanzado en esta área, ya que el hombre sigue tomando la libertad que Dios le ha otorgado y sigue convirtiéndolo en pecado. Sigue convirtiéndolo en pecado. O sea, la comunidad no ha avanzado en esta área en nada. Prácticamente está igual y quizá peor. No debemos de ser religiosos en el sentido de apedrear o juzgar a aquella persona que comete pecado. No debemos hacer eso, ese no es el trabajo de nosotros. Pero sí es necesario que nos demos cuenta de que hay normas, las cuales estamos sujetos a seguir para guiarnos y no caer en el error del pecado. Hay normas. Entonces, como hay normas, entonces nosotros deberíamos seguir esas normas. Ahora, cuando dice no todo me conviene, ¿qué quiere decir con no todo me conviene? Si decimos, por ejemplo, si decimos que todo nos es lícito, entonces sería porque todo no es permitido. Si decimos que todo nos es lícito, entonces sería porque todo nos es permitido, o sea, todo es permitido. Si esta frase llegara hasta ahí, si se quedara ahí, entonces aquí, en este mundo, habría un libertinaje de pecado mucho más grande de lo que hay. Sodoma y Gomorra se quedaría cortísimo al día de hoy. Y quizás muchas personas, desafortunadamente, viven su vida tomando solamente media frase. La media frase de esta frase, media frase de esta frase, por mejor decirlo así,
y pasan acariciando el pecado día tras día. Como todo me es lícito, entonces pues todo lo hago, cuando en realidad no todo me conviene, porque lo dice sí mismo. Te dice, sí, tú tienes el albedrío de hacer todo, pero desafortunadamente no todo te conviene. Eh, pero necesariamente tenemos que proseguir para darnos cuenta que esta terminación de la frase bíblica tiene mucha importancia. Esta frase tiene mucha importancia. Y esta frase no detona una prohibición. Eso no es lo que detona, no detona una prohibición, sino que más bien un análisis. Es decir, que solamente tenemos que dejarnos ir porque todo nos es lícito, sino también que tenemos que analizar si de verdad nos conviene. O sea, no te puedes dejar llevar porque todo nos es lícito. Tienes que ir a la otra parte. ¿Me conviene o no me conviene? Porque cuando tú aplicas la segunda parte a la primera parte, tú verdaderamente estás usando, por decirlo así, el sentido común. El sentido común verdadero. Hay un grupo en toda generación, porque no dice en esta generación, en toda generación, pero tenemos que hablar de esta generación porque en esta es la que vivimos, que podríamos llamarlo que es el grupo de valientes. Y no es que sean valientes, sino que es que a la misma vez son ignorantes. Y es el grupo de jóvenes, los jóvenes. Los jóvenes están entusiasmados por el deseo de darle rienda suelta a vivir la vida erradamente. Y optan por no analizar si lo que hacen les es conveniente o no, sino más bien seducidos por el mundo, se dejan caer y catapum, así lo hacen. ¿Qué te dicen? Te ponen excusas baratas, porque cuando caen y caen con consecuencias, y usted le habla, entonces te pone excusas baratas. Se parecen los jóvenes son como las hojas de un árbol que están firmes a un punto dado y después sabe que eventualmente se caen. Así mismo son los jóvenes. Cuando se dejan influir por el mundo y siguen porque el mundo lo hace, entonces se caen y hacen lo que el mundo hace. La mayoría de ellos repiten lo que los demás dicen. Usted le pregunta, ¿y por qué lo hiciste? Y dice, pues todo el mundo lo hace. Entonces, ¿eso es una razón? Eso no es ninguna razón. Todo el mundo lo hace. Bueno, pues tú no tienes que hacerlo, porque tú no eres todo el mundo. Y tú no vives bajo la familia de todo el mundo. El apellido de esta familia no es todo el mundo. ¿Ve? Pero eso es responsabilidad también de los padres. Porque si los padres también le ríen las gracias o le ríen sus acciones, ¿qué se va a esperar? Si los padres también dicen verdad, todo el mundo lo hace. Y por eso que yo digo que estamos perdiendo esa libertad anteriormente. Poco a poco la estamos perdiendo. Y vamos en camino de eso, aunque es bíblico, pero eh, mi punto es que para aquellos que todavía tienen jóvenes, que tienen niños, se reconsideren y traten de guiar a esos niños de una manera mejor en sus vidas. Es triste también que en ocasiones nuestras vidas, después de estar consagrados a Dios, nos encontramos muchas veces perdidos en una confusión del mundo. Todo por creer que algunas acciones no estaban mal. Y sin darnos cuenta de que estas acciones nos van llevando lentamente a tener una derrota espiritual. Cuando usted se engancha en las cosas del mundo, en lo que dice el mundo, en lo que el mundo quiere que usted apruebe, usted inmediatamente, aún como cristiano, si sigue diciendo, bueno, sí, eh, yo creo que no está mal, yo creo que está bien. Mire, yo le voy a hablar del tema, porque yo la verdad es como que en estos momentos le estoy hablando como medio incompleto. Le voy a dar un ejemplo, mire, y que es un tema que es diariamente y continuamente, y yo le voy a decir esto con mucho respeto
a las personas eh, que yo conozco. Eh, si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que llamar malo a lo que Dios siempre ha llamado malo. Verdaderamente, verdaderamente. Y yo entiendo por qué muchas de estas personas, que son amistades mías también, eh, no deciden hacer eso yo lo entiendo, porque yo creo que si yo me veo en la posición de ellos, también estaría, como se dice, tratando de no dejarme de ahogar, de nadar. Eh, Vamos a hablar del pecado del homosexualismo. Dios llama eso malo. Hoy en día la ciencia dicen que no, que eso es una enfermedad, que sí esto, y hay montones de cosas que tratan de, por decirlo así, de tirarle la toalla a, a ese, a la homosexualidad. Y verdaderamente, si nosotros nos ponemos a pensar, no estoy hablando aquí al grupo cristiano, a los que verdaderamente tienen acceso a la Biblia, a los que verdaderamente han oído esto en otras prédicas, a los que verdaderamente han cogido estudio, eh, eh, a los que verdaderamente quieren servir al Señor. eh, si usted, si usted, por ejemplo, eh, tiene un hijo, una hija, que se va por esa vía, ¿verdad? Eh, yo entiendo que porque ese niño, esa niña, o ese tío, esa tía, quien sea, lo que estoy hablando es una persona en el vínculo familiar. Eh, yo entiendo que eh, hay un conflicto porque uno ama a esa persona, uno ama a esa persona y uno quiere lo mejor para esa persona. Si uno sabiendo lo que a Dios le agrada, si uno sabiendo lo que Dios llama malo es malo, y eso Dios lo llama malo, pero como uno como familia quiere como proteger a esa persona, pues uno no se está dando cuenta que a la misma vez está desagradando a Dios. Y como dije anteriormente, la persona lo hace porque ama a esa persona. Entonces, como por decirlo así, pues acepta lo que esa persona es y el acto que esa persona hace. Que ahí es donde está, eh, eh, ahí es lo que está mal. La persona sí es homosexual eh, porque le gusta el mismo sexo, pero a la misma vez tiene que entender también de que lo que lo hace pecar es el acto, no es a la persona que físicamente la trae el mismo sexo, si al hombre le gustan los hombres, si a la mujer le gustan las mujeres. Lo que hace pecar a la persona es el acto, el acto. ¿Ve la diferencia? No es el gustarse, es el acto. Entonces, cuando la persona cometa el acto, ya está mal, porque ya está mal ante los ojos de Dios. ¿Ve? Ahora, ahí voy a llegar. En la palabra uh, hay una porción donde los discípulos están caminando con Jesucristo y van caminando y ven a una persona inválida, una persona que no es normal. Y los discípulos le preguntan a Jesucristo lo siguiente, voy a parafrasear aquí más o menos, le dice, ¿y por qué es así? ¿Por qué nació así? ¿Porque él pecó o porque sus padres pecaron? Y Jesucristo le contestó a los discípulos, ni él pecó, ni él es así porque sus padres pecaron. Dijo, esta persona nació así para que la gloria de Dios se manifestara en él. Entonces, sabiendo eso,
Sabiendo eso, eh, cuando la persona va por los caminos equivocados del lesbianismo, de la homosexualidad, posiblemente me da a mí entender eso, de que Dios tiene un propósito con esa persona. Dios tiene un propósito con esa persona. ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? Yo no sé. A eso yo no lo puedo decírselo, pero sí tiene un propósito. Tiene un propósito de esa persona, donde esa persona posiblemente Dios lo utilice, para la gloria de Él. Sea a los 50 años, sea a los 60, sea a los 80, sea a los 15, pues, I don't know, a los 3 días, a los 2 meses, I don't know. Yo no sé, sinceramente no sé. Pero Dios tiene, definitivamente Dios tiene un propósito para esa persona. ¿Qué debemos de hacer de nosotros? Nosotros los familiares especialmente. Yo no, el padre, la madre, el hermano, el tío. Lo que sea que debemos hacer nosotros. ¿Darle de codo? No, no le debemos dar el codo. Entonces lo que tenemos que seguir es orando, orando por esa persona. Y que eventualmente Dios haga la obra en esa persona. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Pero nosotros no podemos decirle, aceptarle que esa persona continúe con sus actos. Porque ya ahí entonces estamos, aunque no lo créalo o no lo crea, ya estamos entonces en aguas calientes. Porque la misma palabra dice que para seguir a Cristo Jesús tenemos que dejar a nuestros padres, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, lo dice así claro. Para seguir a Cristo tenemos que dejar. Esta palabra que le estoy hablando no es liviana, es pesada, pero es clara. Esa es la verdad, eso es lo que dice la palabra. No le dé coraje conmigo. Si le va a dar coraje con alguien, déle coraje con la palabra, con la Biblia, pero conmigo no le dé coraje, porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros muchas veces sabemos que, que pasamos por esas situaciones y si nosotros seguimos aceptando esas cosas, como por ese ejemplo que le di, ¿verdad? Porque creo que es el más perfecto que se puede dar, eh, ya que, vuelvo y repito, ningún padre, ninguna madre quiere dejar a su hijo o a su hija o a su hermano o a su hermana afuera en la calle tirado y entonces hasta le da, lo ayuda de una forma que trae el pecado a la casa, ¿ve? Trae el pecado, lo trae a la casa. Y su hogar debe ser santo, su hogar debe ser siempre santo, donde las cosas se hagan como a Dios le agrada. Que tendría otra prédica, usando ese mismo ejemplo, pues sería otra prédica para que sepa que si uno no trata de mantener el hogar como a Dios le agrada, también uno tiene consecuencias. Uno tiene consecuencias. Eso nos lleva lentamente a tener una derrota espiritual. Y finalmente te voy a hablar de la regla de la convivencia. Una regla de la convivencia, ¿ok? Verdaderamente no hay una regla que exista para nuestra vida que nos diga cómo debemos hacer las cosas. Tampoco la intención de Dios es imponer normas. ¿Qué es lo que Él quiere? Él solo quiere que su pueblo, la iglesia, le sirva y lo busque de corazón. Porque uno de los mandamientos, el primero, dice que debes de amar a Dios con todo tu corazón y alma. Entonces eso es lo que Él desea. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente necesitamos alguna regla para vivir en esta vida. Necesitamos algunas reglas que nos ayuden a caminar más firme ante la voluntad de Dios, poniendo primeramente su palabra por obra, la cual nosotros sabemos como cristianos que es efectiva y eficaz. Nosotros sabemos eso, entonces desafortunadamente tenemos que tener algunas reglas, algunas normas. Yo voy a mencionar 6 reglas que uno debería de
tenerla, como se dice, en la mente todo el tiempo, para que de esta forma podamos agradar a Dios diariamente. La regla número 1 es, antes de tomar una decisión, se debe de buscar a Dios. Antes de usted tomar una decisión por cualquier situación, por cualquier problema que te pase, debe de buscar a Dios. O sea, debe de traerle ese problema a las manos de Dios, debe traerle ese problema en oración. Porque cuando usted hace eso, usted le está diciendo a Dios, tú eres mi prioridad. Entonces ya lo pone a Él donde Él debe estar en lo alto. Tú eres mi prioridad. Cualquier problema que sea. Aún un problema que usted sabe que usted lo puede resolver. Hay que poner eso en las manos de Dios. Ese es número 1. La regla número 2. Examina si lo que vas a hacer va a levantar el nombre de Jesús en alto. Examina eso. A todo lo que tú vayas a hacer, examínalo si eso le va a agradar a Dios, si eso es el nombre de Cristo, va a estar en alto. Y aquí voy a entrar a una parte, ¿cómo se dice?, delicada. En la iglesia mismo, voy a hablar de la iglesia. Hay bastantes iglesias que se enfocan en hacer muchas actividades, lo cual no está mal. No me interpreten. Ninguna actividad que se haga por la comunidad, por la iglesia, por el prójimo, no está mal. Pero aquí lo que se refiere es que, por ejemplo, la iglesia tiene que tener seguro cuál es su misión. ¿Okay? Porque si hay una iglesia donde Cristo, donde Dios quiere que se dedique a la enseñanza, a enseñar a los feligreses, a enseñar al que viene, a los niños. ¿Por qué? Porque quizás eso sea lo que Dios le agrade, porque Dios posiblemente tiene planes con ese grupo que usted tiene en la iglesia. Tiene planes de enviarlo a ser misionero. Usted no puede mandar a un misionero que no sepa de la palabra. Tiene planes de que la iglesia de usted se expanda, no sea una, sean dos, sean tres. Bueno, pues tiene que haber pastores, tiene que haber alguien que predique la palabra, tiene que haber alguien que verdaderamente dirijan y lleven a la iglesia ¿cómo se dice?, a alabar al Señor en el campo de música, en el campo, un grupo de oraciones. Y todo eso son ministerios. Y quizás Dios quiere que eso sea la prioridad, lo cual debe ser la prioridad de toda iglesia. Eso debe ser la prioridad. Las obras adicionales que se hacen afuera están bien, eso no es que está mal, pero muchas veces las iglesias lo invierten. Empiezan a hacer obras y abandonan la palabra. Cuando uno abandona la palabra, por decirlo así, entonces estamos abandonando a nuestro primer amor. Y el primer amor es Cristo. Entonces ese siempre tiene que tener la prioridad. ¿Ok? La regla número 3. No asistas a lugares en donde tú, como hijo de Dios, no tienes que estar. ¿Ve? Yo le puedo poner un ejemplo sencillo. Si yo me llamo cristiano y yo estoy sirviendo al Señor, yo no puedo estar pensando que después del trabajo, los viernes, salga del trabajo y me vaya para la happy hour, lo que le llaman. ¿Cómo se dice? A darme par de tragos. Porque la palabra, la Biblia no prohíbe que usted beba. La palabra prohíbe que usted se embriague. ¿Ok? Y a ciertas líderes, por ejemplo, a los pastores, a los que están acá, le dicen que no beban. Sí, le dice que no beban, pero, por ejemplo, a los diáconos y a otros le dicen que sean pocos en el vino. Lo que quiere decir es que no está mal que beban vino o que se den el trago, pero que no es que se embriaguen. Ahí es donde, cuando se embriagan, entonces cruzan la línea fina y entonces caen en el pecado. ¿Ve? Bueno, pero anyway. Entonces estaría mal de mí que yo me fuera a beber para embriagarme y mucho menos si pararía a uno de esos clubs donde las mujeres se exhiben. Entonces, ¿qué tipo de cristiano soy?
¿Qué tipo de cristiano soy? No. Entonces, no debo estar en lugares donde Dios no le agrada. ¿Ok? La regla número 4. Bueno, antes de la 4, tengo que hablar también de la 3. De la 3, por ejemplo, como un ejemplo como de para los hombres y para la mujer. Si usted tiene una amistad que le gusta, ¿cómo se dice? Bochinchar, una amistad que le gusta hablar, siempre estar buscando y sacando puya, ¿ok? Filo, espada. Usted sabe que si usted visita a esa persona, si usted se involucra con esa persona diariamente, usted va a caer en las mismas que esa persona es. Entonces usted tiene que decir, no, ¿sabes qué? A mí no me conviene estar con esta persona. Ahora, ahora, eh, si usted verdaderamente desea que esta persona conozca los caminos del Señor, porque no la ha conocido, pues usted tiene que estar bien preparada mentalmente y no caer en eso y de alguna manera tratar casi siempre que esa persona le dé una ventana, usted brincar por esa ventana y hablarle de la palabra. Poco, porque así poco a poco va cambiando. ¿Entiende? Y quizá usted, si usted controla su persona, su carácter, y no, ¿cómo se dice? No se convierte como ella, quizás ella, viendo ese testimonio, también ella cambia. O sea que hay diferentes maneras de evangelizar y todo eso, pero usted tiene que estar seguro, usted tiene que estar segura de conocer a esa persona, en qué estado está y cuál es su intención, la suya, ¿verdad? Porque si usted es cristiana y ella es cristiana y eso es lo que le gusta a ella, taqui, 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 entonces te dicen, definitivamente ahí no me cogen, porque sé que voy a caer y voy a pecar. Y a quien usted le tiene que agradar es a Dios, que no es a nadie más. ¿Ok? Ahora, entonces la cuatro dice, no tomes en cuenta los comentarios de los demás. No tomes en cuenta los comentarios de demás. Muchas veces la gente nos hace comentarios para hacer sentirnos mal, ¿ok? Y muchas veces lo hacen por envidia, otras veces lo hacen por... Hay personas que hablan por hablar, eh, y usted lo que tiene es que evaluar lo siguiente. Si vienen comentarios en contra suya, evalúese. Porque si usted tiene su conciencia limpia de que usted está bien y de lo que está haciendo está bien, mire, que esos comentarios tienen que dejar que se resbalen, que se vayan. Porque esos comentarios no son, no edifican. Entonces, como no edifican, se van. Hay mucha gente que hacen comentarios simplemente hasta con otro hermano en Cristo, en la misma iglesia, y es porque sinceramente a veces tienen celo, porque creen que le van a quitar esa posición que ellos tienen en el ministerio. Mire, déjelo, mantenga los ojos enfocados en Cristo. ¿Ok? Si usted mantiene los ojos enfocados en Cristo, como dice la palabra, y usted no tiene ningún cargo de conciencia, usted va a dormir de lo más bien y se va a levantar de lo más bien al otro día. ¿Ok? Y al otro día también le puede dar un abrazo a esa persona también porque todavía usted lo ama, que debe de amarlo siempre. ¿Ok? Ahora, entonces no, la quinta dice lo siguiente, evalúa aspectos antes de realizar acciones. Esa es mi quinta regla que le doy. Evalúa los aspectos antes de realizar acciones. Usted va a tomar una acción, por ejemplo, usted está en la casa, vamos a hablar de una acción monetaria y usted recibe su paga y usted dice, bueno, pues voy a comprar esto, voy a comprar todo, voy a comprar, y usted compra cosas que no, nada que tienen, cosas que no tienen que ver en su casa, cosas que no son de necesidad, cosas que o sale o se va a pasear y luego viene una semana más tarde el tiempo de pagar su hipoteca y usted no tiene dinero para pagar su hipoteca. Entonces, usted no hizo una evaluación. ¿Ve? Usted tiene que evaluar cuánto dinero yo me entra al mes, cuánto dinero yo gasto, cuánto dinero yo tengo que utilizar para pagar. Me sobran tanto, de los tantos creo que debo todavía de guardar tanto, lo que sea, y solamente tanto es lo que yo puedo gastar en cualquier momento. Usted hace una evaluación.
es un ejemplo económico de monetario, por ahí otros más. Ya usted sabe con lo que dice que evalúe todos los aspectos antes de realizar acciones. ¿Ok? Y por último, recuerde que verdaderamente no todo te es lícito. Todo te es lícito, pero verdaderamente no todo te es lícito. Entonces tienes que tener eso siempre en tu mente para que de esta manera no caigas y no pases de esa super línea fina entre tú y Dios. ¿Ok? Sin duda alguna, no debemos negar que al momento de tomar cualquier decisión, sabemos y tenemos el conocimiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Eso nosotros no hay duda. Nosotros muchas veces tomamos decisiones y sabemos que están mal y las tomamos. Tomamos decisiones, las tomamos. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, porque no traemos las cosas al Señor, no le damos la prioridad al Señor para tomar esa decisión. Tienes que recordar que sí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Vuelvo y lo repito, eso es bien clave. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así que es una libertad condicional cuando tú estás sirviendo al Señor. Y también tienes que saber que es una medida para ver quiénes de verdad son fieles a Dios. Cuando te dice todo es lícito, pero no todo te conviene, es una medida, es una vara que el Señor utiliza para saber si somos fieles a Dios. Y que aún en medio de la libertad que Cristo nos ha dado por elección, siempre debemos de elegir agradar a Dios. Siempre tenemos que enfocarnos de hacer las cosas para agradar a Dios. Ya yo le dije prácticamente que verdaderamente entre Dios y uno hay una línea fina. Todo tiene que ser para agradar a Dios. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para cerrar con esto. Cuando yo digo cuando yo dije ahorita que, que todo es lícito, pero no todo me conviene, yo le voy a dar un ejemplo, mire. Bien sencillo. Un ejemplo sencillo que quizá usted no le ha dado el grado de importancia como Dios le da. Y el ejemplo es el siguiente. La mayoría de las personas normales afirman que han pecado de una u otra forma. Usted habla con las personas y la persona dice, no, yo no soy perfecto, y yo sé que yo no soy perfecto. Entonces, cuando le dicen que yo no soy perfecto, usted sabe que han pecado y es que ellos lo saben también, ¿verdad? Ellos declaran que de una forma u otra han pecado. Y a la misma vez, este grupo de personas, esas personas también afirman que nunca han asesinado a nadie. ¿Ve? Dicen que han pecado, pero que nunca han asesinado. Ya ellos ahí, por decirlo así, han puesto el pecado asesino, ¿verdad?, a un nivel alto. O sea, que en otras palabras dicen, bueno, yo he pecado, pero no está tan malo. Lo que yo he hecho no está tan malo como matar, ¿verdad? Pero, abre el ojo, pero si usted elige, ¿verdad? Si usted como persona elige a un líder o a una institución que está a favor del aborto, como hoy en día, usted pasa a ser equivalente a un criminal. Entonces, ya lo primero que dijo se le cayó, porque también ha pecado en el aspecto de criminalidad. ¿Ve? Cuando usted elige un líder o una institución que está a favor del aborto, usted pasa a ser equivalente a un criminal.
¿Por qué? Porque simplemente está a favor de ese líder o de esa institución, el cual o la cual desea ejecutar un acto que a Dios no le agrada. Recuerde que el matar, el asesinar es hasta un mandamiento. Y lo dice, recuerde. El matar, lo dice, no matar. En uno de los mandamientos lo dice clarito. Es uno de los mandamientos. Además de eso, Dios hizo al hombre y a la mujer para procrear. No fue para matar. El único que tiene derecho a quitar la vida a uno es Dios, sea como sea. Pero no es usted. Usted no tiene derecho de estar a favor del aborto. Usted no tiene que estar diciendo al aborto que está bien que maten, que ese niño, esa criatura que Dios quiere que nazca, sea liquidada. Y la gente empieza a decir, no, pero es que si solamente todavía no es un ser humano porque no está formado. En eso es que se envasan. Si le falta una pierna, ya no está formado. ¿Cuántas personas, cuántas personas han nacido, por decirlo así, no han nacido normal y son un ejemplo hoy en día? Ustedes saben que yo le estoy hablando la verdad. Entonces uno no tiene ese derecho de decidir quién viene al mundo y quién no viene al mundo. Y estos pequeños detalles de la vida, pequeños detalles pero sumamente importantes, son los que debemos de analizar antes de tomar decisiones para poder agradar a Dios. ¿Ves? Ahora, si tú eres un cristiano que, que tomas esto en cuenta, eh, a quien tú estás agradando es a Dios. Yo te voy a dar un ejemplo también, porque muchas veces la gente hasta se bloquean por cosas sencillas. Vamos a suponer, ahora vamos a coger el tema de las elecciones. Las elecciones. Hay tres candidatos, por ejemplo, por decirlo así. Usted lo primero que tiene que decir, ok, déjame ver este candidato. ¿Qué este candidato cree de mis valores? Si usted es cristiano, usted tiene que inmediatamente traer ese candidato a sus valores bíblicos. Si de los tres candidatos, uno está ¿cómo se dice? Está a favor del aborto, por ejemplo, porque estamos hablando de este tema, está a favor del aborto, que la mujer puede abortar a, a los 3 meses. Después de los 3 meses no, ¿ok? Pero está a favor del aborto. Y el otro dice, no, que aborte, aunque sea hasta los 9 meses, que consulte con el médico y si el médico y ellos deciden abortar, que aborten. También está a favor. Y hay un independiente que dice, no, yo no estoy a favor del aborto. Y usted sabe que ese independiente, esa persona independiente, no va a ser ni presidente o gobernador o del Senado o de lo que sea, del Congreso, de la Casa. Pero usted dice, esta persona que está aquí es el único que comparte mis valores bíblicos, los valores que a Dios le agrada. Pues por esa persona usted debe de votar. Fíjese, así de sencillo. Y si, por ejemplo, hay tres candidatos y los tres están a favor del aborto, usted lo que tiene que hacer, porque hoy en día casi en todos los países, en todos lados, hay una opción que dice que usted escribe un nombre. Entonces te pone su nombre, te pone por fulano de tal. Yo pondría Nabor Luciano para presidente, Nabor Luciano para gobernador, Nabor Luciano para que sea, porque esos son mis valores. Porque a quien yo trato de agradar es a Dios. ¿Ve? Entonces, esa es la técnica, por decirlo así, esa es la técnica correcta para cuando usted quiera votar por un partido. Usted trae los valores suyos que deben de ser igual a los valores de la Biblia y después usted coge esos candidatos y de ahí usted empieza. Esos candidatos podrán tener otras cosas, pero si uno tiene menos que el otro,
El otro queda un poquito mejor que el primero, ¿ves? So, solamente le estoy dando un ejemplo, yo espero que me entiendan, porque creo que he pasado el punto claro. Pero si tú eres una persona que está sirviendo al Señor, eh, si, si eres uno de los que busca agradarles a Dios, yo te felicito porque tú estás en la lista celestial. Amén. Tú estás en la lista celestial. Y también te aseguro de mi parte que van a haber galardones que te llegarán desde el cielo. Galardones también cuando llegues allá arriba. Eh, eh, yo simplemente te animo que cada día sigas buscando de nuestro Padre Celestial. Recuerda que las cosas están hechas por Él y para Él, lo dice la palabra, todo lo ha creado para Él, por Él. Disfruta de todo este mundo, porque en este mundo también a la misma vez hay cosas, son grandiosas, son buenas. Eso disfruta de este mundo bajo su sagrada voluntad. Esa es la clave, bajo su sagrada voluntad. Y lleva a otros el testimonio de servirle a Dios con lealtad y fidelidad y así sí. Y verás que todo te va bien, todo te va a ir bien con tribulaciones y el Señor te va a ayudar a pasar esas tribulaciones. So, yo te exhorto que pase esta predicación eh, y que para que otros puedan tener el conocimiento. Si quieres más conocimiento, puedes visitar mi página web www.sabiduriadecristo.com. Y si tiene alguna duda, ahí tengo la forma de contacto, me contacta y este, una vez que yo tenga tiempo te voy a contestar. De seguro te voy a contestar porque eh, y te voy a tratar de darte una contesta. Y si no sé, verdaderamente te voy a decir, mire, yo no tengo mucho conocimiento de esto, pero voy a seguir orando, voy a tratar de seguir buscando eh, la contestación, la mejor contestación que bajo la palabra y le enviaré la contesta. ¿Ok? Chaito, Dios me lo bendiga. Bye bye.